Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Y esta mañana, día 9 de febrero del 2025, vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios para cada persona, sabiendo de que la palabra de Dios es la que edifica, fortalece, anima, consuela y también trae sanidad, porque su palabra es sanidad para nuestros huesos. Así que su palabra es espíritu y es vida. Y por eso en esta mañana vamos a compartir este mensaje de la palabra de Dios basada en el Evangelio según San Juan, capítulos 4 del 43, versículo 43 al 54. Así que tome nota usted. Tengo una Biblia a la mano, un cuaderno de notas para poder anotar cualquier cosa que el Espíritu Santo ponga en su corazón para luego continuar meditando en la palabra. Así que vamos a orar en esta mañana. Acompáñenme en una palabra de oración. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor, de poder compartir tu preciosa palabra. Señor, sé tú tocando vidas, corazones, para que muchos, Señor, puedan tener un real y verdadero encuentro contigo. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria, Señor. Que mientras compartimos tu palabra, seas tú obrando, Señor, en sanidades, en milagros, prodigios, conforme a la necesidad de cada persona. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que en esta mañana, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. Vamos a estar leyendo este pasaje y compartiendo lo que el Señor pone en nuestro corazón para impartir en esta mañana. Así que vamos a leer desde el verso 43 en adelante. Dice así, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Muy bien, vemos que Jesús ha tenido varios encuentros en esta secuencia. Primeramente se encuentra en el capítulo 3 con Nicodemo, este religioso, este maestro de los judíos. Luego aquí en el capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana y ahora se está encontrando con este oficial del rey. Se entiende que es un oficial que estaba al servicio de Herodes, que era el rey impuesto por el pueblo romano en este lugar, en Judea, en todo Israel. Entonces, vemos aquí que Jesús se queda en Samaria
¿no? Como nos dice los versículos del 1 al 42, que ya lo hemos visto la semana anterior. Y ahora él está de tránsito, está volviendo otra vez a Galilea. Entonces, ahí nos dice que 2 días después. Entonces Jesús sale de Samaria y va a Galilea, como nos dice el versículo 45 de este pasaje. Y dice, va de Sicar a Caná. Y había más o menos unos 80 kilómetros de distancia de un punto al otro. Entonces, vemos de que más o menos la distancia equivalía a 2 días de camino. Y sabemos de que esa era la manera en que ellos emigraban de un lugar a otro, iban de un lugar a otro. Entonces, esos 2 días de camino, y ahí Juan nos está diciendo, 2 días después de ahí se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, vemos aquí que Juan está explicando, nos está diciendo que él está regresando a Galilea, a un lugar donde no había mucha gente que todavía había tenido un testimonio, había visto a Jesús. Solamente había corrido la voz. La gente estaba hablando de que había un profeta, un hombre de Dios que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo realmente cosas extraordinarias. Entonces Jesús está yendo a ese lugar porque ya en Judea donde está Jerusalén, donde estaban los sacerdotes, el Sanedrín, ya empezaban a sentirse inquietos con su presencia y empezaban a cuestionar muchas cosas. Ellos estaban teniendo dudas de la procedencia y del actuar de Jesús. No había algo claro. Jesús no se estaba manifestando todavía directamente, solamente estaba evidenciando a través de las obras que era un emisario de Dios, alguien que Dios estaba usando. Y de acuerdo a la Escritura, muchos más adelante en otros evangelios dicen, dinos, tú eres el Cristo o eres uno de los profetas. Es más, Jesús mismo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿yo quién soy para ustedes? A la única persona que directamente él le dice, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, el enviado de Dios, es a la mujer samaritana. Y veíamos de que realmente Dios se va a revelar a cada persona que reconoce su condición, que está anhelando tener un encuentro con Dios, como lo sucedió con esta mujer samaritana, que a veces tratamos de evadir, tratamos de corrernos, pero Dios nos confronta porque nos ama. Y eso es importante, amigo, reconocer nuestra condición, no evadir esa responsabilidad, no tratar de ocultar lo que es evidente. El fruto de muchas vidas es a veces el resultado de estar viviendo apartado de Dios. Eso fue lo que sucedió con esta mujer samaritana. Pero claro, a veces hay un poco de vergüenza, un poco de temor, inseguridad. Pero Dios siempre nos atiende con amor. Decíamos la semana pasada de que el Señor, de una manera muy sabia y muy delicada, la confronta a esta mujer, ¿no? Porque ella realmente trata de ocultar su realidad, ¿no? Él le dice, ven con tu marido. Y dice, no tengo marido. Y él no le dice mentirosa, le dice, verdaderamente has dicho la verdad, porque el que está contigo no es tu marido. Entonces, de una manera muy sabia y delicada, él la confronta con su pecado. Entonces ella dice, me parece que tú eres profeta, ¿no? Entonces es ahí donde el Señor empieza a ministrar, empieza a revelarse de manera gradual. Ahora, nos encontramos aquí que Él está yendo a Galilea. Entonces,
dice que, versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces sabíamos, vemos de que la noticia se corre. Aquí está el hombre que hizo esas señales, esos milagros. Los galileos le reciben porque ellos de alguna manera habían visto con sus propios ojos cómo Jesús había obrado estos milagros. Entonces ellos le reciben. Ellos creyeron a la evidencia que estaba dando a través de los milagros. Y Jesús mismo luego va a decir, ¿no?, que si no es por esa razón, no creen. Bien, versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, ahí donde él había convertido el agua en vino, en esa fiesta. Fue el primer milagro que hizo Jesús en esta región. Entonces dice, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ahora vemos que no era cualquier persona, era una persona noble, una persona que tenía cierto grado de notariedad, era un oficial, era alguien que trabajaba para el rey, como nos dice aquí este pasaje. Y su hijo dice que estaba enfermo. Bueno, pongámonos por un instante en los zapatos, por decir así, de este oficial, de esta persona. Porque él indudablemente había escuchado de que Jesús estaba haciendo milagros. Ahora llega a este lugar. Él indudablemente como padre había hecho quizás todos los esfuerzos habidos y por haber para poder traer solución a este problema de su hijo. No nos dice realmente de qué enfermedad estaba enfermo, pero estaba grave, estaba a punto de morir. Ya quizás este oficial, que tenía muchos recursos indudablemente, ¿no?, quizás tenía un buen sueldo, tenía una buena posición, ¿no?, porque no cualquiera va a estar al servicio del rey. El rey indudablemente siempre se rodea de gente de élite, ¿no? Vemos siempre a los gobernantes que tienen ahí sus edecanes, y no es cualquier persona, a veces es la espada de honor de una promoción, ya sea de alguna fuerza armada, ¿no?, es decir, de la policía, del ejército, ¿no?, de la marina, de la fuerza aérea, pero son muchas veces personas que se han caracterizado, ya sea por su valor, por su integridad, por su profesionalismo. Entonces, indudablemente este hombre quizás había luchado muchas batallas, había salido exitoso, triunfante, tenía una buena posición, quizás tenía una buena casa, tenía muchos recursos, pero ante esta situación él no puede hacer absolutamente nada. Está inútil ante esta situación. Quizás había gastado mucho dinero, había visto a los mejores médicos, ¿no?, quizás a los médicos del mismo rey, pero no habían podido solucionar el problema de su hijo. Más bien, quizás le habían dado un diagnóstico que ya era inevitable poder revertir. Y yo quiero decirte en esta mañana que quizás tú estás pasando una situación similar. Quizás estás experimentando una enfermedad y curiosamente aquí no nos dice qué tipo de enfermedad es. Podemos especular, podemos decir que de repente era un cáncer o alguna enfermedad terminal, una enfermedad que no había cura en ese tiempo. Pero también no nos menciona para poder de alguna manera encerrar todas las enfermedades que el hombre puede de alguna manera experimentar o evidenciar en su vida. Porque si fuera de repente, qué sé yo, algún tipo de enfermedad donde todavía la medicina puede actuar, ¿no?, o se puede esperar de que de aquí a un tiempo
si tiene algún tiempo de vida, porque a veces le dicen, usted tiene 1 año de vida o 2 años de vida y después de ahí, bueno, va a morir, así que denle calidad de vida. Entonces, hay la esperanza de que de repente en ese tiempo, en ese margen de tiempo, pueda encontrarse una cura o al menos una medicina que pueda darle más tiempo de vida y de repente con el tiempo encontrar una medicina que sea la solución a ese problema. Pero estaba contra el tiempo y este hombre lo sabía. Había agotado quizás todo, pero escucha de que Jesús está llegando a ese lugar. Y vuelvo a decir, en esta mañana quizás tú estás experimentando un problema similar, pero quiero decirte de que Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre para que nosotros, dentro de todos los beneficios que nos da la salvación, que nos da el entregarle nuestra vida a Jesús, está también la sanidad. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que por sus llagas hemos sido sanados. Dice, hemos sido, no que vamos a ser, hemos sido, es un hecho legal, es un hecho consumado. Así por eso Jesús dijo en la cruz, cuando entregó el Espíritu, dijo, consumado es, hecho está, ya está hecha la obra completa, la obra perfecta de Cristo por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación eterna, la vida eterna que te va a permitir estar en la presencia de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Porque como dice el Salmo 90, nuestra vida es como una neblina que pasa, es como una flor que ahora está en su plenitud y mañana se seca y se muere. Así de pasajera es la vida humana. Vamos a pasar quizás algunos años, 80, 90, 100, 105, no sabemos cuántos años tendremos por delante. Pero lo importante es de que Dios nos ofrece una eternidad con Él. Esta solamente es un lapso, es un punto en la línea de eternidad, los 80, 90 o 100 años que podamos vivir. Entonces, por eso vino Jesús, para ofrecernos la vida eterna como un regalo, porque nosotros no podemos comprarla, porque costó el precio de su sangre, del Dios hecho carne, derramar su sangre en la cruz por ti y por mí. Ahora, no solamente nos libra del pecado, sino que podemos experimentar, como decía, también este beneficio de la sanidad. Por eso que muchas personas han sido sanadas de enfermedades incurables, porque Dios tiene un propósito todavía para ellas y Dios tiene un propósito para ti. Vamos a seguir con este tema. Dice así, entonces, y versículo 47, hablando del oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ya estaba realmente desahuciado este joven. No sabemos qué edad tenía. Ahora, esto es algo importante también. Era su hijo. Y no nos dice tampoco qué edad tenía, ni qué enfermedad tenía. Porque lo que quiere Dios es mostrarnos un margen de su obrar. No nos dice específicamente qué enfermedad es, porque realmente Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Por eso decíamos que Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dios puede sanarte de cualquier enfermedad que tú tengas. Lo importante es actuar en línea con lo que este hombre hizo. ¿Cómo actúa este hombre? ¿Cómo puso en práctica la fe? Porque la fe no es un asentimiento mental, es
yo creo, sí, yo sé, pero no hay peros. La fe tiene que ser real, tiene que ser genuina y tiene que llevarnos a una acción. Esa es la fe, lo que nos lleva a una acción correspondiente. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra es creer y obedecer, confiar plenamente. Ahora, no nos dice qué edad tenía este joven, porque, hermanos, amigos, nadie tiene la vida comprada. Puede llegar la enfermedad a cualquier hora. Por eso vemos niños con cáncer, por eso vemos niños que nacen y tienen algún problema y se complican y mueren. Otras personas pueden tener mucho más tiempo de vida, pero igualmente llega un tiempo en que empiezan a experimentar ciertas dolencias y eso los conduce a una muerte inevitable, porque lo más seguro que podemos tener en esta vida es que vamos a llegar a este punto. Todos vamos a pasar por ese proceso, pero la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? Porque, hermanos, la Biblia dice de que un día compareceremos, estaremos delante de Dios para darle cuentas a Él. ¿Estás preparado? ¿Tienes esa seguridad de que si hoy día tú partieras, te irías a la presencia de Dios y no te irías a ese lugar de tormento llamado el infierno? Porque la Biblia nos habla de esos dos lugares únicamente. No nos habla del sueño del alma, de que ya el que muerto el perro se acabó la rabia. No, eso puede suceder con el perro, no con el ser humano. La Biblia nos habla del cielo y el infierno. Y es un lugar real. Jesús habló de ese lugar y dijo que es donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Hablando en parte de ese tormento, pero hay mucho más. Y yo personalmente no quisiera verificar qué más sucede, qué cosas terribles más suceden en ese lugar. Por eso tenemos que tener nuestra vida totalmente afianzada en Dios, cumplir con lo que Él ha establecido en su palabra. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es otro paradigma. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Hermanos, la Biblia no nos dice eso. Dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que recibir a Jesús. Hermanos, ahora en este tiempo, todos los muertos son buenos. Sí, que era buena gente, era lo otro. Y a veces tenemos que confrontar esa mentira. Y mucha gente se siente ofendida por eso. Porque era gente que no andaba correctamente, no vivía apartado de Dios, vivían como se les daba la gana, pero se mueren. Y luego, ay no, el Señor lo tenga en su gloria. Pero quiero decirles que eso no va a suceder, porque conforme a lo que tú has sembrado, vas a cosechar. Y la Biblia dice que si tú sembraste para tu carne, segarás corrupción. Pero si segaste para el Espíritu, tendrás vida eterna. Porque somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Nuestra esencia es espiritual, es lo eterno. Este cuerpo un día yacerá en la tierra, será presa de los gusanos, pero tu espíritu y tu alma, lo eterno, es lo que aquí cuenta. ¿A dónde irá? ¿Irá a la presencia de Dios porque cumpliste con lo que establece Dios en su palabra? ¿O irás a un lugar de tormento, apartado de Dios por la eternidad y hasta la eternidad? Así que no cuenta aquí nuestros conceptos religiosos ni espirituales que no se apegan a la realidad espiritual establecida por Dios. Dios establece los principios, por eso nos dio su palabra. La palabra de Dios es el manual de vida para todo ser humano. Entonces por eso tenemos que ceñirnos a Él. Él como creador, como nuestro diseñador,
ha establecido normas y pautas para que nosotros podamos conducirnos de la manera correcta. Él tiene todo el derecho, Él tiene el derecho de autor, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que Él dice. Pero mucha gente no vive en línea con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este joven o esta persona, no sabemos qué edad tiene. Nadie tiene la vida comprada, amigo. Puedes estar disfrutando de buena salud, de todo, y de un momento a otro puede suceder algo y partes de este mundo. Por eso la pregunta es, ¿estás preparado? Si tú murieras en esta noche, ¿estás realmente seguro de que irías a la presencia de Dios? ¿Te irías al cielo? ¿Que Jesús, el Señor, te dejaría entrar a su reino? Porque has cumplido con lo establecido en su palabra. Hemos dicho en Juan 1:12, en este mismo evangelio, por eso estamos estudiando este evangelio, para establecer los principios, para poner cada cosa en su lugar. Porque aquí nos revela Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso lo viene diciendo Juan desde el capítulo 1. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado nos aparta de Dios, pero Jesús vino para tomar ese pecado, para morir por ti en la cruz, sin ser Él una persona que haya cometido pecado. Se imputó el pecado de la humanidad para que nosotros no tengamos que pasar esa experiencia dolorosa y eterna de estar separados de Dios. Entonces, por eso tenemos que recibirle, tenemos que entregarle nuestra vida y dejar que Él sea el Señor, no solamente nuestro Salvador, porque mucha gente le ha aceptado como Salvador, pero sigue viviendo su vida como le da la gana. Él tiene que ser el Señor y tu Salvador. Ahora, por eso, este hombre escuchó. Interesante, porque este es un principio. La fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Por eso, tú tienes que alimentarte de la palabra para que se genere esa fe genuina, verdadera, esa fe bíblica. Porque acá vamos a ver dos tipos de fe, como siempre está en otros pasajes también de la Escritura. Unos creyeron, pero no hubo cambios, no hubo evidencias de que esa fe fue real. Pero aquí vamos a ver de que la fe real trae frutos para nuestro provecho. Y no solamente nuestro provecho, sino de todo de todo nuestro entorno. Dice aquí, entonces, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Miren, aquí llega él, y en el original griego, cuando dice le rogó, quiere decir que él estaba de manera muy insistente, de manera muy vehemente, si se puede decir, rogándole. No dice si quizás se postró delante de él y le rogó, se puso de rodillas, dice que le rogó. Estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios para reconocerlo a Él, para rogarle, para que su misericordia se extienda a nuestro favor y podamos ver ese obrar glorioso en nuestra vida. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, para escudriñar de alguna manera esta motivación, porque mucha gente venía a Jesús simplemente para obtener de él un beneficio. Por eso lo buscaban porque multiplicó los panes y los peces, lo buscaban por las sanidades. Y eso no ha cambiado. Mucha gente va a los estadios cuando hay una campaña evangelística, porque sabe que viene un predicador, que Dios lo usa en señales, en milagros de sanidades. Y entonces van, pero realmente sus vidas no han experimentado un cambio integral. Solamente sus cuerpos son sanados, pero luego no siguen realmente a Jesús. Entonces, aquí Jesús le va a decir en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo,
si viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le dice a él, pero indudablemente no era solamente este hombre quien se había enterado de que Jesús estaba de paso. Hemos visto de que la gente había estado en la fiesta y sabían que él estaba llegando a este lugar. Y muchos se pasaron la voz, porque indudablemente cuando hay una noticia de esa magnitud, muchos comparten, muchos dan testimonio, mira, va a venir este hombre. Entonces hay gente que tiene problemas, hay gente que necesita el toque de Dios y por alguna necesidad van a acercarse, como hemos dicho, por recibir una sanidad. Pero Jesús está hablando de algo importante, aquí está confrontando, está escudriñando realmente cuál es la motivación. Aunque se lo está diciendo a este hombre, indudablemente había mucha gente que estaba escuchando. Como se dice, estaba diciéndolo aparentemente a él, pero se lo estaba diciendo a todos aquellos que estaban ahí escuchando, rodeándolo, que estaban en ese lugar. Entonces dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, indudablemente, las señales, los milagros, producen fe, conducen a la gente de alguna manera a buscar a Dios. Pero el Señor no solamente quiere que una persona experimente un beneficio, como en este caso la sanidad. Dios quiere que tú te lleves el paquete completo, porque Dios es un Dios integral. Dios no quiere solamente sanar el cuerpo físico, porque este cuerpo físico de alguna manera va a experimentar la muerte si el Señor no viene antes, porque ya ese es otro tema. Pero indudablemente este joven fue sanado y ya no existe, ni siquiera su padre, ni la gente que estaba allí rodeándolos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros viene con una fecha de vencimiento, queridos amigos y hermanos. Por eso tenemos que estar seguros de que nuestra salvación es real, de que realmente estaremos en la presencia de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, vemos aquí de que el Señor está, a través de esta pregunta, indagando, está midiendo cuál es la intención, no solamente de este oficial, sino de la gente que está rodeándoles, ¿no? Porque interesante, cuando él estuvo en Samaria, ¿cuál fue el impacto? Ahí no hizo ninguna sanidad, solamente dio testimonio, fluyó como profeta, ¿no?, con palabra de sabiduría, y le reveló a esta mujer cuál era su condición espiritual. Y luego los samaritanos dicen, no, ya no solamente creemos por lo que la palabra que tú dices, sino que por lo que hemos oído de parte de él, y reconocemos, como dice el versículo 42, vamos a leerlo, dice así, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, no solamente es oír, sino llegar a la convicción. Dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es el Salvador del mundo. Es el elegido de Dios, el enviado de Dios, el prometido. Aquel que los profetas han dado testimonio, ahora se ha hecho realidad. Él es el Dios todopoderoso. Entonces, no había hecho ningún milagro ahí, pero Jesús quiere revelarse, quiere que lleguemos a ese total conocimiento de que Él es el Salvador, de que Él es el Cristo, de que Él es tu Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la Escritura, en el que seamos salvos. No hay intermediarios en este tema. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie vino al Padre sino por Él. No hay otro camino, amigo, no hay atajos. No podemos ir por la tangente. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que creerle a Jesús. No solamente creer en Jesús, sino creerle. Y Él nos está diciendo aquí
cómo debemos nosotros conducirnos para poder experimentar la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, hasta el último día en que estemos en este mundo. Entonces, los samaritanos se convencieron. Y Dios quiere que tú, yo y mucha gente llegue a ese convencimiento, a esa convicción plena. Entonces, por eso le dice, pero ustedes tienen otro tipo de fe. Ustedes tienen que ver para creer. Entonces, vamos a ver qué sucede. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, decide antes que mi hijo muera. Entonces, este hombre persiste, insiste, está convencido de que Jesús solamente puede hacer algo extraordinario para dar solución a esto. Sin embargo, su conocimiento todavía es limitado, su fe es limitada, ¿no? Y reconocemos de que tenemos un grado de fe. Dios nos ha dado un grado de fe a todo el mundo. Todo el mundo cree en Dios, pero esa fe muchas veces no alcanza, no nos habilita para poder obtener de Dios ese milagro que nosotros estamos necesitando o anhelando, o puede llevarnos a la salvación. Porque, amigos, mucha gente tiene fe, pero la fe tiene que estar aplicada a lo que realmente puede producir ese milagro. Podemos tener fe en una imagen, podemos tener fe en algún otro objeto. Mucha gente tiene ciertos objetos que dicen para que los proteja, para que ellos sean librados de todo mal, etcétera, etcétera. Pero vemos de que eso no califica, porque no es lo que Dios ha establecido para poder recibir de parte de Él lo que nosotros anhelamos y necesitamos. El establecido, que es la fe en Jesús. No es la fe en un santo, no es la fe en un ídolo. Porque cuando encontramos en las Escrituras, vemos de que Dios no está de acuerdo con muchas cosas que nosotros a veces practicamos supuestamente en la religión o en la fe que decimos profesar. Por eso tenemos que ir al punto, tenemos que ir a lo que realmente funciona, a lo que realmente Dios ha establecido. Y lo que ha establecido es la fe en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Nadie más murió por ti en la cruz. Entonces, aquí, este oficial está convencido de que Jesús tiene que ir, pero tiene un conocimiento todavía limitado de Dios. Y Dios siempre quiere revelarse de una manera más profunda a nuestra vida. No quiere que estemos en el nivel de la religiosidad, al nivel de que vemos y creemos, sino Jesús quiere que nosotros vayamos y apliquemos realmente en la fe salvadora, la fe que realmente va a traer fruto. Entonces, este oficial del rey le dice, desciende antes que mi hijo muera. Él está creyendo de que la esperanza solamente está dispuesta para su hijo si llega antes de que muera. Pero Jesús todavía no ha evidenciado, no se ha manifestado como aquel que puede dar vida después de la muerte. Pero vamos a verlo más adelante cuando Él va y resucita a Lázaro. Dice, Lázaro, ven fuera. Ya tenía 4 días, ya estaba putrefacto. Y Él lo llama. Y entonces evidencia de que Jesús tiene poder realmente para darnos vida. Y Él dice, el Padre me ha dado esa potestad para dar vida. Entonces, Jesús puede hacer cosas extraordinarias en este tiempo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. También experimentaremos esa presencia de Dios y se levantarán aún muertos
Entonces, este hombre tenía todavía esa idea de que Jesús podía hacer algo mientras hubiera vida. Pero Él es el que va más adelante a arrebatar por medio de su resurrección aquel que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo, como dice la Escritura. Ahora, vemos aquí que luego Él le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que activa? ¿Qué es lo que desata el milagro? Jesús le está diciendo, ya, yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Yo te estoy soltando una palabra. Yo estoy declarando algo sobre tu vida. Ahora tú tienes que tomar esa palabra, aplicarla, guardarla en tu corazón y no dejar que nada ni nadie la arranque, ni la duda ni el temor, que son agentes del enemigo. Ahora dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La tomó y no objetó absolutamente nada. Ahora, miren hermanos, cuando estamos ante la inminencia de la muerte, ya no hay tiempo para entrar en discusiones teológicas. Sí, Señor, pero ¿cómo va a ser? Si tú estás acá, pero no es necesario que tú estés ahí. Hermanos, cuando la presencia de Dios está, Él lo llena todo. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Para Él no hay ninguna limitación. Él suelta la palabra. Lo vemos en el Génesis. Él soltó la palabra y trajo orden a este mundo que ya se encontraba en caos. Entonces, ante la muerte, este hombre no empieza a discutir, pero Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo será? Porque el obrar de Dios rompe los paradigmas, los hace polvo. El razonamiento humano ya no cuenta. Y Pablo va a decir de que Él no desbarata, se ríe de los que supuestamente son entendidos y sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es superior. Él no necesita consultar a nadie sobre algo para hacer lo que Él ha decidido en su corazón, en su perfecta voluntad de hacer. Entonces, esto va a evidenciar, porque ante esta evidencia real del obrar poderoso de Dios, cuando hemos visto testimonios, cuando hemos visto que Dios ya ha obrado, ya no podemos establecer nuestro razonamiento, no podemos nosotros dudar de que Dios es real y que es poderoso para hacer lo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Entonces dice que este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vemos que solamente había la evidencia de esa enfermedad, era una fiebre permanente. De repente tenía una infección interna. No nos dice qué tipo de enfermedad, pero se evidenciaba con una fiebre. Y dice que cuando él recibió esa palabra, miren, el milagro se hizo en la vida de su hijo cuando él recibió esa palabra y la creyó. Yo te quiero decir en esta mañana que tú tienes que recibir esta palabra. Tienes que atesorarla en tu corazón. El enemigo va a tratar de arrebatarla. Miren, este hombre, no estaba cerca de su casa.
Pero él creyó y se fue. Eso fue lo que evidenció su confianza en lo que Jesús le había dicho, en atesorar la palabra. No sabemos cuántas horas, pero pasaron horas. Y seguro que durante ese camino el diablo empezó a atacar su mente. El diablo empezó a bombardearlo. El diablo intentó ponerle duda, inseguridad. Pero este hombre se mantuvo. Este hombre no se movió. Este hombre no dudó. Y Dios te dice en esta mañana que tú no dudes, que atesores esta palabra en tu corazón. Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Jesús está ahí donde tú estás en este instante. Está al pie de tu cama. Está frente a ti, aunque tú no lo puedas ver. Pero Él ha prometido. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú le has entregado tu vida, si tú le entregas hoy tu vida, Jesús va a ser real. Tú vas a verlo en cada aspecto de tu vida. Su mano se va a extender para obrar ese milagro que tú necesitas. Pero el milagro que tú primeramente necesitas es tener vida eterna. Es dejar que Jesús tome cada área de tu vida. Y tú también tomes un compromiso con Él. Que le digas, Señor, yo me comprometo contigo a servirte. Yo me comprometo contigo, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, a vivir para ti. Señor, si tú me sanas, o Señor, o tú me libras de esta situación, Señor, yo me comprometo a servirte, a seguirte todos los días de mi vida, a hacer tu voluntad y convertirme en un instrumento para que otros también te conozcan. Hablar de ti, dar testimonio. Porque eso fue lo que hizo este hombre. Miren, continuamos. Versículo 50. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Entonces, aquí nos está mostrando de que la fe de este hombre no era solamente motivada porque tenía la necesidad de un milagro, sino que este hombre hace la parte que le compete. Es decir, al ver el obrar sobrenatural de Dios, cuando nosotros hacemos la parte que nos compete, activamos nuestra fe, atesoramos la palabra, esa es nuestra parte. Ya Dios hizo su parte, pero eso se hace efectivo. Es como recibir un cheque, ¿no? Tenemos, digamos, el dinero en nuestras manos, pero tenemos la garantía. Pero solamente se va a hacer efectivo cuando vamos al banco y lo cobramos. Este hombre agarró esa palabra y cuando se puso en camino, se hizo efectivo. En ese mismo instante, en el instante en que tú abres tu corazón, en el instante en que tú crees a Dios, ese milagro se hace efectivo. Por eso que este hombre va y le pregunta, entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A la 1 de la tarde, Jesús tuvo ese encuentro, este oficial tuvo ese encuentro con Jesús. A la 1, Jesús soltó esa palabra. Y a la 1, este hombre lo atesoró, lo guardó. Y aunque estaba de camino, y indudablemente el enemigo trató de sacar esa palabra de su corazón, pero él se mantuvo firme hasta que llegó. Y por eso cuando le dan este reporte, dice versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Dios va a obrar en ti, pero también quiere convertirte en un instrumento.
no es para que te quedes callado, sino para que compartas las bondades de Dios. Este hombre empezó a hablarle a toda su familia. Dios no solamente quiere salvarte a ti, quiere salvar a toda tu familia, quiere bendecir a toda tu descendencia. Y estas personas de repente vieron que la fiebre bajó, de repente estaba recibiendo medicinas y dijeron, wow, la medicina hizo efecto. Quizás tú digas, wow, ahora la quimioterapia hizo efecto, pero Dios realmente quiere decirte que no es por la medicina. Aunque fuera por la medicina, Dios puede usar a los médicos, pero de repente tu enfermedad ya es terminal, de repente solamente están batallando, están haciendo uso del último recurso, pero Dios ahora te da esta palabra y te sanas. Y yo quiero decirte de que si te sanaste, no ha sido por el efecto de los medicamentos, porque tú has estado experimentando en tu propio cuerpo, el dolor, los estragos de esta enfermedad, y han estado destruyéndote poco a poco. Se ha hecho algo generalizado, se ha manifestado una metástasis, por decirlo así. La enfermedad se ha propagado y ha afectado o está afectando otros órganos. Y ya los médicos no saben por dónde hacer para que esto se evite. Pero de un momento a otro tú recibes esta palabra y experimentas la total y completa sanidad. Yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Que si esto sucede, no vayas a caer en el error y en el engaño del diablo, en poner tu confianza en los médicos, en decir, wow, la medicina ahora hizo efecto, porque los familiares de este joven o de este hombre o de esta persona que estaba enferma pudieron decir, las medicinas que le dimos empezaron a hacer efecto, pero este hombre llega, escúchelo bien, llega y dice, no, yo recibí una palabra. Hubo un hombre que yo fui a buscar porque sabía que él tenía la respuesta. Era el único que podía darnos la salida. Y este hombre me dijo, a esa hora, ve, tu hijo vive. Y a esa misma hora, mi hijo empezó a experimentar la sanidad. La fiebre se fue y se levantó. No. Esto no es efecto de la medicina que él ha estado tomando y que hemos estado comprando nosotros, sino es por el poder de esa palabra. El Señor Jesús va a decir, mis palabras son espíritu y son vida. Si tú recibes esta palabra, el Señor va a hacer ese milagro. Dios lo está haciendo en este instante. Si tú abres tu corazón y lo guardas, escúchame, este hombre tuvo un trayecto, tuvo un camino que recorrer antes de llegar a su casa y confirmar, por decirlo así, el milagro. Tú puedes ser sanado instantáneamente en este instante, pero también puede haber un proceso, y mientras este proceso se da, yo quiero decirte que tengas la misma actitud de este hombre. Guarda la palabra en tu corazón, créelo, mantente firme, no te muevas de la palabra que Dios te está dando en esta mañana. Su palabra son espíritu y son vida. Dios va a obrar si tú te mantienes firme. A Jairo le dijo, no temas, cree solamente. Le dijeron, tu hija ya murió, no molestes al maestro. Quizás el diablo va a querer poner en tu mente y en tu corazón, no, ya estoy, cada día estoy peor, ya, así mejor me quedo, ya no tengo esperanza. No, el Señor te dice ahora, como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. La fe genuina, la fe te mueve una acción, y tu acción es mantenerte firme, sin moverte de lo que Dios te está diciendo, de lo que Dios te está mostrando. Jesús te está hablando en esta mañana, y dar testimonio.
Cuando tú experimentes esto y salgas de alta del hospital o te levantes de esa cama en tu casa donde te encuentres, tú tienes que poner en claro. Fue cuando yo escuché la palabra que el predicador dijo de parte de Dios. Fue que yo luché la batalla de la fe, me mantuve firme, no dudé y empecé a proclamar mi sanidad. Empecé a declarar: gracias, Señor, porque tú me has sanado, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Miren, este hombre no necesitó ver para creer. Él creyó y vio. Ese es el tipo de fe que Dios te demanda aplicar en este momento. Es la fe bíblica. Es creer para ver, no ver para creer. Esa es la fe de Tomás, esa es la fe del hombre natural, del hombre que no tiene todavía una experiencia genuina con Dios, una comunión con Dios. Él dijo: si no viere las marcas en sus manos, en su costado, y metiere mi mano, no creeré. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque esa es la fe que arrebata, esa es la fe que realmente conquista, esa es la fe que ve el obrar milagroso, poderoso, sobrenatural de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Entonces, el Padre se dio cuenta y creyó él con toda su casa. Fue y le dijo a su familia: esto es producto de lo que este hombre me dijo. Y entonces fue tan convincente, fue Dios realmente también poniendo las palabras en su boca, que eso afectó a toda su familia. Entonces, amados hermanos, la fe demanda compromiso, demanda obediencia y demanda testimonio. Creyó toda su familia. Eso nos habla de dar testimonio. Hay muchos creyentes que dicen ser creyentes y sabemos que estamos en proceso, sí, pero tenemos que dar testimonio. Hermanos, cuenta lo que Jesús ha hecho en ti. Al endemoniado gadareno, Jesús lo libera. Y Jesús no le dice: ve, ándate, ve, sígueme. No, ve al seminario, aprende teología, no, aprende las 5 leyes espirituales y da testimonio. No, no. Dice: ve y cuenta todo lo que yo he hecho en tu vida. Y él fue y se convirtió en un misionero porque estaba en Decápolis. Él dio testimonio en 10 ciudades. Y ese hombre, de alguna manera, con su testimonio, preparó el área, preparó esa zona para que cuando Jesús pasara por ahí, ellos también pudieran recibir al Salvador en su corazón como Señor. Entonces, tu testimonio, que va a ser irrefutable, porque saben que nadie podía hacer nada por ti, solamente Jesús. Solamente Jesús puede transformar vidas y cambiarlas total y completamente. Van a allanar el camino para que otros luego también puedan tener su encuentro con Jesús. Y si tú no lo has hecho en esta mañana, yo te invito a que recibas esta palabra, la guardes en tu corazón y vivas como este hombre que se comprometió, obedeció y dio testimonio. Entonces, si tú no lo has hecho aún, yo te invito a que tú abras tu corazón a Jesús en esta mañana. Y si no lo has hecho, díselo, porque es la única solución. Escúchame, es la única solución integral, porque te da la salvación eterna. Tu espíritu está también hablándote a tus emociones y sentimientos, tu alma, y también a tu cuerpo. Escuchen, quizás de repente no te sanas, pero vas a ir a un lugar donde ya no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Quizás ahora está pasando eso, pero esto será el fin. El entregar a tu vida le da fin a eso. Pero si no, ese sufrimiento va a continuar
pero por la eternidad y hasta la eternidad. ¿Me entiendes? Entonces, es la solución. Porque la Biblia nos dice que el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Que decide que ahora puede matar tu cuerpo, pero un día se levantará glorioso. Porque Jesús viene por su iglesia. Y si tú le aceptas, le recibes, te conviertes en parte de la iglesia, la familia de Dios. Y en ese día tendrás un cuerpo. Cuando Jesús venga, y viene pronto, no tengo el tiempo para explicarlo, pero se está cumpliendo todo lo que Dios ya nos ha dado como señales de su venida. Estamos a menos de 1 milímetro de que esto se cumpla. Por eso que Jesús quiere que hoy tú le abras tu corazón. Jesús quiere que tú te consagres a Él si tú eres o dices ser un hijo o una hija de Dios, pero no estás andando en línea con las cosas que Él establece en su palabra. Este hombre creyó y se movió. Dios te llama para que tú vivas en la palabra, no para que la cuestiones y digas esto sí y esto no. Y si tú aún no lo has hecho, hazlo a través de esta oración. Cierra tus ojos por un instante y dile así al Señor en esta mañana. Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, porque yo sí había cometido pecado y por causa de mi pecado, tú siendo inocente, fuiste crucificado. Y Señor, tú eres mi único Salvador. Ahora, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Señor, te entrego total y completamente mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, has cumplido con lo establecido por el Señor en su palabra. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que cree en mí no sufrirá condenación, dice el Señor, sino que pasará de muerte a vida. Se refiere al aspecto espiritual. Entonces, si tú hiciste esta oración, quiero decirte que el Señor dice en su palabra que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que hoy tú tienes vida eterna. Y si tú partieras de este mundo, vas a entrar a la presencia de Dios y estarás con Él por la eternidad y hasta la eternidad. Así que, si tú hiciste esta decisión, ha sido la decisión más importante de toda tu vida. Y damos gracias a Dios también por la atención de cada uno de ustedes, por habernos dado este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente queremos que tú hagas esto, queremos que tú también te conviertas en un instrumento de testimonio, que tú compartas amigos, tus contactos, tu entorno, este mensaje, para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Y también queremos decirte que estamos los días miércoles 7:30 de la noche por este medio para interceder, para orar por nuestro país y por alguna necesidad que tú tengas, o de un familiar, algún amigo, alguna persona, para que Él también le conozca, para que conozca al Señor. Entonces tú puedes conectarte con nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos tu petición de oración e interceder por esa necesidad. Y también hoy, como hoy, domingos, 11 de la mañana, estamos saliendo por este medio para que tú te edifiques y también compartas a otras personas para que puedan escuchar el mensaje de salvación. Gracias una vez más. Dios te bendiga. Y si tú hiciste esta decisión, contáctate con nosotros.
queremos bendecirte, queremos darte algunos recursos para que tú empieces a caminar y crecer en las cosas de Dios. Así que gracias una vez más por tu tiempo, te bendecimos, Dios te bendiga en todo lo que tú tienes, en todo lo que Él te ha dado. Y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Prepárate. Bendiciones.